Pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado El final llega cuando todo está listo, cuando todo está bien, perdón. El final llega cuando todo está bien. Porque, miren, hay una verdad teológica muy profunda cuando declaramos que todo se arreglará al final de cuentas. Y si no está bien, pues entonces aún no es el final. Entonces yo quisiera que ustedes, por favor, tuvieran siempre la consideración de lo que habla nuestro Señor en su bendita palabra para tener esa verdad teológica profunda que va mucho más allá de cualquier contexto, mis amados. Muchas ocasiones sentimos que ya estamos al borde del final de nuestra existencia, pero pues nos damos cuenta verdaderamente que si aún no está bien todo esto, no llegará el final para nosotros. Todo se va a arreglar al final de cuentas y Dios traerá pues ese llamado al final de nuestras vidas cuando todo para Él esté perfectamente bien. O sea que no debemos preocuparnos, mis amados. ¿Verdad? Tenemos que aprender pues a correr la carrera hasta el final. Simplemente es llegar hasta el final y Dios se encargará de lo demás. Entonces, quiero también declararles que aun cuando nosotros llegamos a nuestro límite en esta vida física, aún así no será el final de nuestra existencia, ¿verdad? Porque pues estamos llamados para algo glorioso. Y pues para ello, pues vamos a leer el Salmo número 119 de los versículos 105 al 112. Y aquí hay una declaración muy poderosa, mis amados, que pues ya muchos de nosotros nos la sabemos prácticamente de memoria. Cuando dice la palabra de Dios, lo voy a leer tal cual. Dice el Salmo 119, versículo 105 en adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Fíjense qué bendita palabra tenemos el día de hoy, mis amados, que nos enseña a correr nuestra carrera hasta el final, hasta el último momento de nuestra vida, mis amados. Ahí tenemos que determinarnos, ser determinantes como el salmista, ¿verdad? De permanecer fieles al Señor hasta el mismo final de nuestra existencia aquí en la tierra. Y podemos decir como el salmista lo dijo, inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. ¿Tú lo podrías declarar? Yo creo que sí. El deseo de tu corazón es estar humillado delante del Rey, inclinado para, o sea, con una tendencia clara para cumplir todos sus mandamientos para siempre y hasta el final de nuestra existencia, ¿verdad? De alguna manera, nuestra vida es una carrera llena de obstáculos, mis amados, en la que hay trampas a lo largo del camino y pues se da la tentación de apartarse continuamente del camino. Hay sufrimiento. Ahora, eso lo hemos vivido todos ustedes y yo, mis amados. La palabra de Dios nos enseña que el mismo Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, en el mundo tendrán aflicción, va a haber tropiezo, va a haber sufrimiento, va a haber situaciones en donde se salga de nuestra condición el poder continuar pues sin golpearnos, sin tropezar, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos evitar justamente esos tropiezos o hacer un desastre con nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros que hemos vivido o que vivimos propiamente sin la luz de Cristo durante mucho tiempo en nuestra vida, vimos que nuestra vida se convirtió en un verdadero desorden, un desastre completo? Ahora, ¿cómo evitar todo eso? Bueno,
sabemos que ir por la vida a oscuras, pues es algo que da miedo y es peligroso a final de cuentas, ¿verdad? La respuesta del salmista, inspirado por el Espíritu Santo, es que en medio de la oscuridad circundante, pues aún en toda esa condición que podamos ver en el mundo, la palabra de Dios nos provee muchas cosas, mis amados. Imagínense, primero, la palabra de Dios nos provee una guía. De hecho, dice la palabra ahí en el versículo 105, el primer versículo que acabamos de leer del Salmo 119. La palabra de Dios arroja luz en la oscuridad. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. O sea que nos permite ver los obstáculos en nuestro camino y así, pues no tropezarnos, ¿verdad? Con ellos. Pues ya sería el colmo, mis amados, que eh, estemos bien alumbrados, ¿verdad? Con una buena lámpara, viendo los obstáculos que de repente se interponen en nuestra vida y todavía volvamos a tropezar en ellos. Mis amados, Dios ha provisto una luz, una guía para nuestra existencia a través de su bendita palabra. Ella es la que nos alumbra y es por eso que tenemos la necesidad de constantemente estar meditando la palabra de Dios, porque es allí a donde nosotros vivimos la experiencia de quitar la oscuridad de nuestra existencia, mis amados. Por lo tanto, estudiar la palabra de Dios con regularidad, pues nos permite, ¿verdad?, que Dios nos guíe paso a paso. Fíjense, se los voy a leer en la traducción de El Mensaje, ese mismo versículo 105, y dice, por tus palabras puedo ver a dónde voy, arrojan un haz de luz en mi oscuro camino. Y esa es una verdad. ¿Qué es lo que también nos ofrece la palabra de Dios, mis amados? Nos ofrece un sustento. Nosotros, ustedes y yo necesitamos el sustento espiritual para seguir adelante. La palabra de Dios, pues, es más dulce que la miel en nuestra boca, como lo leíamos antier, ¿verdad? Cuando leíamos el versículo 103. Entonces, cuando ya logramos comprender y vivir la experiencia de tener continuamente la palabra de Dios en nuestra boca, nos damos cuenta de que es más dulce que la miel. Y eso nos lleva a satisfacción, nos lleva a sustento, a tener nosotros un espíritu fuerte, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios la que sustenta nuestra vida, mis amados. También nos da sabiduría. Tú y yo necesitamos sabiduría cuando pues nos tenemos que enfrentar a las situaciones estresantes del día a día, así como cuando tenemos que tomar decisiones. Y la palabra de Dios es la única que da entendimiento de los preceptos de Dios. La palabra nos da el entendimiento de los mandamientos de Dios y eso pues trae sabiduría a nuestra vida porque nos permite tener claramente la respuesta a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu problema en este momento? ¿Cuál es la realidad que estás pasando? Tal vez es una necesidad económica, tal vez es una enfermedad, tal vez es un desamor, tal vez es algo que de alguna manera te saca de tu equilibrio y necesitas sabiduría para responder correctamente ante ese tipo de situaciones. Bueno, qué mejor sabiduría que es la que Dios nos da a través de su palabra. Recuerden que la palabra de Dios, pues, es un libro y sobre todo, por ejemplo, los salmos, los proverbios, que son, pues, enseñanzas prácticas. Nos da una sabiduría práctica que tenemos que poner en acción inmediatamente. Nos enseña el sendero por el cual debemos caminar, mis amados. Y también la palabra de Dios nos da ánimo. No es fácil esta vida, mis amados. No es fácil seguir en el camino cuando de repente hemos tropezado, cuando nos han herido, cuando hemos lastimado a alguien y no sabemos de qué manera responder a esa situación. No es fácil. De hecho, pues las personas que hemos ya pasado un buen tiempo en el caminar de la vida, nos damos cuenta que vivir sin Cristo es muy, muy difícil, mis amados. Nos lleva a cometer situaciones críticas que después traen consecuencias severas a nuestras vidas.
De hecho, el salmista también lo considera de esa manera. No es fácil y él escribe, mi vida pende de un hilo. ¿Cuántas veces tú has hecho esa expresión para tu vida? Que sientes que tu vida verdaderamente está pendiente de un hilo, que ya no sabes ni para dónde te vas a hacer, que estás al borde propiamente del precipicio. Bueno, pues en esos momentos lo que necesitamos es ánimo para seguir adelante. Y la palabra de Dios, dice el Salmo 119, versículo 111, dice que es mi herencia permanente y es el regocijo de mi corazón. Por lo tanto, esto es lo que nos debe animar a seguir adelante, mis amados. Seguir adelante porque Dios pues tiene que ir moldeando nuestra vida, nuestro carácter. Y Dios es fiel y siempre nos va a ayudar. De hecho, podemos ver cómo el salmista en el versículo 108 dice, acepta la ofrenda que brota de mis labios. Cuando nosotros venimos rendidos delante de Dios y podemos decirle, Padre, mira, en el nombre de Jesús, yo hoy pongo mi corazón delante de ti. Hoy quiero glorificar tu nombre, quiero exaltarte, quiero bendecirte. Eso, mis amados, empieza a tener una condición clara en nuestra vida, que el Espíritu Santo de Dios viene y empieza a darnos ánimo, aliento, vida misma. Nos empieza a dar el camino por el cual vamos a salir adelante de cualquier tipo de problemática que podamos tener. Porque les vuelvo a repetir, el final va a llegar sí y solo sí cuando todo esté bien, cuando Dios haya puesto en orden absolutamente toda nuestra vida. Y entonces nos llamará a su presencia. Y de esa manera dejaremos este plano existencial, pero estaremos delante de Dios para una eternidad, mis amados. Es el lugar en donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más ese sufrimiento que de repente pues nos provocan las personas que están a nuestro alrededor o el sufrimiento que provocamos y de esa manera estar delante del Rey por una eternidad, mis amados. Tú y yo tenemos que estar determinados completamente con la ayuda de Dios a seguir adelante. Dice el versículo 112, para siempre y hasta el fin. O sea, hasta donde el Señor nos permita seguir, ustedes y yo tenemos que seguir adelante, pero ahora con esa lámpara que es la palabra de Dios, con esa luz que nos muestra el sendero por el cual hemos de caminar. ¿Y cuál es ese sendero, mis amados? Si se recuerdan correctamente, Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo lo declara. Dice, yo soy el camino. O sea, Él es el sendero por el cual vamos a caminar. Dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la luz que nos da la palabra de Dios nos lleva a encontrar lo que muchas veces tú y yo hemos estado buscando, a encontrar la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva a caminar por el sendero que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Tú y yo tenemos el deseo, ¿verdad?, de un día estar eternamente y para siempre en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, gozándonos por una eternidad con Él. Bueno, pues no podremos entrar a ese reino glorioso si no es solamente por nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta de entrada al reino glorioso del Padre Celestial, mis amados. Por lo tanto, tenemos que estar bien determinados, ¿verdad?, a seguir adelante, perseverar, perseverar. Es lo que hemos estado estudiando y la perseverancia siempre va a traer bendición, mis amados. Ustedes lo pueden ver en sus labores. Cuando ustedes han sido perseverantes en un área, siempre ha traído pues el reflejo de esa perseverancia a través de el aumento de salario, el avanzar en un puesto mayor, ir creciendo en su área laboral, cosa distinta cuando uno no es perseverante, ¿verdad? Y avienta la toalla uno muy rápido y pues de repente lo botan a uno del trabajo porque realmente no persevera en las acciones que se deben tomar. Pero cuando hay perseverancia empieza a haber crecimiento. Y esto lo tenemos que seguir hasta el fin, hasta que Dios haya puesto todo en orden como para que seamos llamados a su presencia. Y de esa manera poder comprender
que el final llega cuando todo está bien. No va a ser antes ni después, mis amados. Amén. Así es que esto también nos tiene que llevar a una condición bien especial de saber que Dios tiene en control absolutamente toda nuestra vida, hasta ese tiempo. Hoy tenemos que darle la gloria a Dios y reconocer que al mirar atrás, ¿verdad? Cuando tú y yo nos damos un poquito a la tarea de ver lo que ha pasado en nuestra vida, podemos ver que hay tantas cosas por qué agradecer a Dios, por qué alabar a Dios, ¿verdad? Que simplemente podemos empezar a expresarnos delante del Rey de una manera correcta, de alabanza, de adoración. Habrá cosas que tú quisieras olvidar, habrá cosas en tu pasado que ya no tendrían por qué estar en el presente. Y eso también tenemos que dejarlo en manos de Dios, mis amados. Recordemos que nosotros vamos hacia adelante. Mirar hacia atrás es atarnos a un pasado que en muchas ocasiones trajo dolor, trajo sufrimiento. Preferible es mejor proyectarnos hacia adelante, así como lo dice el apóstol Pablo. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener toda esta idea bien clara, vemos cómo la palabra de Dios es el regocijo de nuestro corazón. Hoy yo te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu corazón en disposición de guardar la palabra de Dios hasta el fin, hasta el día que seas llamado a su presencia, que seas perseverante, que no te dejes vencer por las vicisitudes que pueda traer el día. Cada día trae su propio afán, mis amados hermanos, y cada día tendremos que superarlo en el nombre de Jesús. La gloria sea para el Señor, porque cada día también el Señor nos trae una palabra fresca, una palabra de aliento, nos da luz, nos da guianza, nos da sabiduría para seguir enfrentando el día a día. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo muy claramente, baste a cada día su propio afán. No nos afanemos por el día de mañana, porque posiblemente no llegue para alguno de nosotros. Si llega, Dios traerá también su misericordia nueva para avanzar en ese mismo día, ¿verdad? Para tener bendición, para poner las cosas en orden. Y si no llega el día de mañana es porque ya todo estaba bien, porque Dios consideró que tu vida ya estaba correcta delante de Él y que eras proclive, eras ya puesto para ser llamado a su presencia. Y gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a embonar correctamente? Cómo todo nos tiene que llevar a comprender que en las manos de Dios es el mejor lugar en el que tú y yo podemos estar. Él tiene control de todo, mis amados. Ahora el Señor también quiere que todo esto que estamos conociendo, que estamos sabiendo, que estamos aprendiendo, pues también seamos capaces de pasar a las siguientes generaciones esta información, esta bendición que ahora tú y yo tenemos. O sea, tenemos que aprender a pasar el relevo a la siguiente generación. Ya lo hemos estado estudiando en la carta a Timoteo, pero ahora nos toca estudiar la carta de Tito, que escribe pues muy claramente el apóstol Pablo para este joven. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña y en ese sentido tomar lo que nos corresponde, mis amados. Y dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Quiero que le cambies, por favor, el día de hoy el nombre a quien es dirigida esta hermosa carta. Y en vez de que le pongamos o le dejemos el nombre de Tito, que obviamente fue para quien la dirigió primeramente el apóstol Pablo, pon por favor tu nombre allí y lee conmigo el nombre tuyo
que eres verdadero hijo en la común fe. Y luego dice el apóstol Pablo, para ti, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Imagínense nada más, mis amados hermanos, a qué nivel nos quiere llevar Dios de comprensión. Dios quiere que tú recibas esa gracia, esa misericordia y esa paz que solamente Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos pueden dar. Tú te has dado cuenta que hay mucha gente que te dice, ve en paz, y cuando te das la vuelta, hasta sientes la puñalada trasera, ¿verdad? Porque la paz que el hombre da, mis amados hermanos, es muy relativa, pero la paz que Dios trae a nuestras vidas es absoluta. La gracia con la que el Señor nos reviste, pues nos da ahora autoridad sobre todas las cosas que vivimos. Y luego sigo leyendo en el versículo 5 de Tito capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vemos aquí, mis amados hermanos, que de alguna manera el liderazgo es como una carrera de relevos. Y tú y yo estamos viviendo esa carrera de relevos, ¿verdad? La sucesión es la clave de todo esto. O sea, el pasar el relevo a la siguiente generación es la clave de nuestro éxito terrenal. Porque nuestra parte de la carrera, pues no es el final, mis amados hermanos. Nuestra parte de la carrera es solamente una sección en esa carrera de relevos. Yo creo que todos hemos visto, las Olimpiadas ya vienen prontamente, y hemos visto justamente ese tipo de justas, ¿verdad? Donde pues hay un equipo normalmente de 4 personas en esa justa de relevos, esa carrera de relevos, y pues sale el primero con la estafeta, su sección o su parte que corre, propiamente la podemos considerar como una vida, ¿verdad? Un tiempo de vida de una persona. No termina la carrera cuando esta persona concluye su parte de esa carrera, sino que le pasa la estafeta al siguiente y ese sale disparado igual y corre su parte. Y así sucesivamente, mis amados. Bueno, nosotros tenemos que comprender que hemos estado recibiendo toda esta enseñanza por el amor de Dios, por la gracia de Jesucristo, pues para poder proyectar esto a nuestras futuras generaciones. Posiblemente haya personas que no tengan hijos biológicos. Eso también es posible, no hay problema. Pero todos nosotros podemos tener hijos espirituales. ¿De qué manera? Pues al traer a la gente a los pies de Cristo, al convertirnos en padres espirituales de las personas a las que les compartimos la fe que es en Cristo Jesús, mis amados. Fíjense bien, por ejemplo, cómo la vida del apóstol Pablo
Pues cambió cuando conoció a Jesús en el camino de Damasco. ¿Cómo es que ha cambiado tu vida desde el día en que tú conociste a nuestro Señor Jesucristo? Cuando te salió el encuentro. ¿Ah? Fíjense, en aquel momento para el apóstol Pablo, pues él simplemente se dio cuenta de que Dios había resucitado a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y por lo tanto, el final de esta vida, mis amados, no es el final. ¿Cómo la ven? Así de sencillo es, porque si Cristo venció a la muerte, que es el postrer enemigo, como lo dice la palabra de Dios, es el enemigo que va a ser vencido al final de los tiempos, pero para siempre. Bueno, pues al momento de nuestro Señor Jesucristo vencer a la muerte y resucitar con poder, con autoridad, con gloria, nos damos cuenta de que no es el final de la vida. La gloria sea para el Señor, porque ahora ustedes y yo hemos sido llamados a ese proceso de resurrección en Cristo Jesús. Vamos a morir a esta vida física, pero nuestra vida realmente no es el final, no está terminada cuando tengamos que partir de este plano existencial. Porque si Cristo vive, tú y yo viviremos, mis amados. Esa es la verdadera fe que hemos depositado en Cristo. Miren, el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un agente de Cristo para promover la fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí, pues somos agentes de una empresa, ¿verdad? En la que promovemos pues algún producto, algún servicio y nos convertimos en enviados de esa empresa. Técnicamente nos convertimos en embajadores de esa empresa y a donde nos paramos y promovemos el servicio o el producto que ofrece esa empresa, pues somos representantes directos de esa empresa, ¿verdad? Bueno, pues asimismo, no solo el apóstol Pablo se ve como ese agente de Cristo para promover la fe. Tú y yo, ¿verdad? Hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo a proclamar el mensaje, a difundir la palabra exacta de Dios y cómo responder a esa palabra. Es a lo que hemos sido llamados ustedes y yo. Yo siento que cada uno de nosotros hemos recibido bendición de parte de Dios con alguna plática, con alguna enseñanza que hemos tenido, cuando de repente alguien pues se tomó de su tiempo y nos vertió de lo que Dios le había dado en amor, de esa bendita palabra que empezó a abrirnos los ojos a una realidad diferente, a una realidad espiritual. Cuando Dios permitió que su palabra se convirtiera verdaderamente en una lámpara para nuestro caminar. Y hoy tenemos que darle la gloria y gracias a Dios por ese detalle, mis amados. Ya no estamos ciegos, ya no vamos dando palos de ciego, ya no vamos a oscuras viviendo esta vida. Honestamente, ¿cuántos de nosotros ya hemos tomado un rumbo correcto? Ya empezamos a caminar en esos caminos correctos que Dios nos trazó y dejamos atrás muchas malas actitudes, muchas malas acciones y empezamos a hacer lo propio. Si tú todavía estás batallando en situaciones muy particulares en tu vida que te están llevando a desviarte del camino, pues hoy es el momento en que tú puedas decirle, Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque me estás dando luz, me estás diciendo por el camino que debo seguir. Gracias porque hoy estoy abriendo mis ojos a la eternidad. Y fíjense cómo lo dije. Hoy tú puedes abrir también tus ojos a la eternidad. Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, mis amados, cada vez que estamos leyendo la palabra de Dios, cada vez que tenemos estos encuentros, cada vez que reaccionamos ante la invitación que el Eterno nos hace día a día, pues estamos conociendo un poquito más a Dios. Por lo menos estamos oyendo la palabra. Y de esa manera, acuérdense que se empieza a generar un tesoro en nuestro corazón con todo esto que estamos aprendiendo y estamos escuchando de su palabra. Y entonces vendrá esa realidad de poder experimentar desde hoy mismo la vida eterna.
porque estamos conociendo a Dios, porque Dios se está mostrando a nuestras vidas. Un día Jesucristo regresará y eso será el fin del mundo, como lo conocemos, mis amados. Pero ni siquiera eso será el final de nuestra existencia. El objetivo de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es suscitar una esperanza para nuestras vidas, apuntando hacia el camino para la vida sin fin, o sea, a Jesucristo mismo. El objetivo de esta carta de Pablo es que tú y yo tengamos una esperanza correcta de caminar ese camino que nos lleva a la vida eterna, a la gloria de Dios. Y esta sorprendentemente buena noticia, mis amados, es el mensaje que inspiró y condujo el ministerio de Pablo a lo largo de su vida después de ese encuentro que tuvo con Dios. Esto nos tiene que llevar a ti y a mí, pues también a que la palabra, este mensaje, esta buena noticia, nos inspire a ti y a mí y nos conduzca al ministerio que el Señor Jesucristo nos dejó, que es de ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura, enseñándole de lo que estamos siendo enseñados, mis amados. Y después bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Jesucristo, y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No dijo hasta el fin de tu existencia. No dijo hasta el día de tu muerte. No, dijo hasta el fin del mundo. Él va a estar hasta el día en que venga por segunda vez, se lleve a su iglesia y entre ellos a ustedes y a mí, y después vendrá el fin del mundo, mis amados. Pero nuestra vida seguirá de continuo hacia la eternidad. Este es el fundamento de nuestra fe. Esta es la verdad que tú y yo ahora vivimos. Podemos tener la confianza total en nuestro futuro por esta esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Es una esperanza que fue prometida por Dios desde el principio de los tiempos y de la cual, de esta esperanza, tenemos que estar realmente seguros, porque Dios no rompe sus promesas, mis amados. Gracias a Dios hemos venido a confiar en un Dios eterno, en un Dios fiel, en un Dios que no cambia, en un Dios inmutable, en un Dios que cumple todas y cada una de sus promesas. Y déjame decirte que si tú lo has leído en la palabra de Dios, así como todos lo hemos leído, Él es fiel para cumplir todo lo que prometió en su palabra. Recuerden que Él es el único que verdaderamente va a respaldar lo que Él dijo. Y por eso tenemos que venir a la palabra de Dios para que nadie nos cuente, para que nadie nada más nos diga, es que pues Dios dijo esto, ¿no? Y vamos leyendo la palabra de Dios y nunca lo dijo. Entonces, eso que no dijo Dios no lo va a respaldar, aunque tú y yo lo podamos decir, aunque el hombre más sabio, el profeta que se pueda levantar, si la palabra de Dios no lo dice, Dios no se compromete a respaldar eso que el corazón del hombre dijo. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo nos hemos venido a refugiar en la roca verdadera, en Jesucristo mismo, en el fiel, en el justo. Y este es el mensaje que a Pablo se le ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Y es el mensaje que ahora Dios nos está confiando a ustedes y a mí, por orden de Dios nuestro Salvador. ¿Para qué? Pues para que nosotros también lo proyectemos hacia otras personas. Al final, ustedes y yo tenemos la esperanza segura de nuestra vida eterna. Gloria sea para el Señor. Ahorita posiblemente puedas pasar tiempos difíciles, tiempos de dificultad, mis amados hermanos, que normalmente se pasan en la vida. Posiblemente estés sufriendo por una desaveniencia, por una problemática que esté pasando en tu vida. Posiblemente estés pasando malos tiempos por la salud, pero déjame decirte que tienes la esperanza de la seguridad de la vida eterna. Amén. Dios es fiel.
Y déjame decirte que lo que tú y yo estamos viviendo en este momento, pues es si lo vemos en lo que es el tiempo Kairos, que propiamente viene a ser el tiempo de la eternidad, pues es algo ridículamente pequeño. Los años que podamos sufrir en esta vida, en nada se van a comparar y en nada se comparan con la grandeza de tiempo que vamos a vivir en la eternidad, mis amados. Entonces, al final, tenemos la esperanza segura de la vida eterna. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer nuestra tarea. Tu tarea está por hacer. O sea, todavía tenemos mucho que hacer mientras estemos en este estuche, en este cuerpo físico. Pablo, por ejemplo, le da instrucciones a Tito, a quien, como a Timoteo, ¿se acuerdan? Parece que el apóstol lo llevó a Cristo, fue su padre espiritual. Hoy recibe, por favor, estas instrucciones de parte mía, o sea, porque yo soy el vocero en este momento de Dios, recíbelas con amor y empieza a hacer lo que a ti te corresponde. Pablo está llegando a su parte de la carrera, al final de su parte de la carrera. Él ya sabía que prontamente iba a morir físicamente. Él ya estaba consciente de eso y sabía perfectamente bien que pronto estaría en los brazos de papá. Y en ese momento, pues él está pasando el relevo a Tito. Y dice ahí el versículo 5 de Tito 1, para que pusiera en orden lo que quedaba por hacer. Hoy, mis amados hermanos, vamos empezando a poner orden en lo que nos queda por hacer. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Solo Dios sabe cuándo va a llamarnos a su presencia. Amén. Pero mientras estemos aquí, pongamos en orden todo lo que queda por hacer. A la vez, fíjense lo que está pasando con Tito. Pablo lo está urgiendo, lo está apurando, ¿verdad? A pasar el testigo a otros, eligiendo líderes en cada ciudad. Y déjenme decirles que en ese momento Tito era un joven, una persona que ni siquiera llegaba a los 30 años de edad, mis amados hermanos. Por lo tanto, podemos ver que lo que queda por hacer es tan especialmente que tenemos que poner manos a la obra, no importando la edad cronológica que tengamos, no importando la edad en el Evangelio que tengamos. Dios nos está urgiendo a que hagamos las cosas correctamente, pasando este testimonio a muchas otras personas, a levantar más líderes para efecto de que esto continúe, porque la palabra de Dios tiene que continuar, mis amados. Entonces, no importa si estamos cerca o no de ser llamados a la presencia de Dios, de morir físicamente. Eso no importa. Lo que importa es hacer lo que nos corresponde. Tú y yo tenemos que seguir adelante, avanzando, avanzando. Y paso a paso llegaremos hasta el día en que todo esté en el perfecto orden que Dios desea que esté en nuestra vida para que seamos llamados a su presencia. Amén. La clave para la sucesión es encontrar los líderes adecuados. Y Pablo da una lista similar de las cualificaciones a las que ya vimos que se dio en Timoteo, ¿verdad? Y da una serie de instrucciones de cómo debe ser aquella persona a la que le debas pasar también la estafeta. Y él pone en contraste a estos líderes piadosos y de gran calibre con aquellos que profesan, entre comillas, conocer a Dios, pero que con sus acciones lo niegan. Mis amados, con esto yo les quiero recordar el hecho de que pues nosotros tenemos que siempre estar actuando pues coherentemente con lo que decimos. O sea, nosotros decimos que amamos a Dios, pues coherentemente tenemos que tener acciones que evidencien que amamos a Dios. ¿verdad? Si tú y yo ya estamos conociendo a Dios, pues ahora con nuestras acciones demos testimonio que verdaderamente Dios está en nuestras vidas. Miren, hay personas que bajo la apariencia de ser líderes religiosos,
arruinan casas enteras. Lo hacen buscando su ganancia deshonesta y no están convencidos de su pecado. No entienden ni siquiera qué es lo tan malo y tan grave que están haciendo. Y entonces mucha gente desgraciadamente tropieza. Yo les he hecho esta expresión que cuando uno lleva la palabra de Dios y de repente señalan a alguien que conocemos que se dice ser cristiano y a la persona que le estamos hablando de Cristo en ese momento, te dice, oye, ¿y fulano de tal es cristiano? Y pues obviamente tú conoces a esa persona como cristiano y le dices sí. Y te dice, mira, para ser como esa persona que dice ser cristiano y como es y cómo se comporta, mejor déjame de hablar de Cristo. No quiero escuchar nada de eso porque lo que él hace, lo que esa persona dice y lo que hace es todo lo contrario. Mis amados, nosotros tenemos que ser capaces de dar un testimonio en el amor de Cristo correctamente. La tarea de un buen líder de iglesia no solamente es exhortar a otros con la sana doctrina, eso es lo de menos, sino que verdaderamente actuar en la sana doctrina. Y también de, pues, enfrentar a aquellas personas que se opongan a la sana doctrina para poner orden. Y esto, pues, no debe ser excusa para criticar o juzgar a otros cristianos o a otras iglesias que sean ligeramente diferentes a nosotros o muy diferentes a nosotros. Más bien, de los versículos 10 al 16 de la carta de Tito, capítulo 1, nos muestra diferentes tipos de comportamientos que los líderes de iglesia están llamados a refutar. Por ejemplo, aquellos que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Hay gente, mis amados, que con el hecho de ir a visitar a una familia ya les están cobrando por ir a visitar o por ir a orar o por ir a hacer algún acto en representación, entre comillas, de Dios. Nosotros hemos recibido de gracia todo y tú y yo no tenemos el derecho de recibir ni un décimo por lo que hemos recibido de gracia. Tenemos que aprender a dar de gracia lo que nos fue dado de gracia, mis amados. Amén. Obvio que tenemos que entender que nosotros tenemos que ser partícipes del reino de los cielos, del reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso tenemos que ya cuando aprendemos correctamente y el Espíritu Santo nos ha llevado a esa comprensión, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, tenemos que dar nuestras primicias, porque allí hay una enseñanza muy fuerte. Recuerden que la condición del dinero es más espiritual de lo que tú y yo podemos imaginarnos, porque en muchas ocasiones se idolatra más al dinero que la gloria y la honra que le tenemos que dar a nuestro Dios. Amén. Y eso es otra enseñanza. Pero bueno, el propósito último del liderazgo, ¿ya?, es proteger al pueblo de Dios de ser desviado de su curso. Tú y yo estamos aprendiendo la sana doctrina, tú y yo estamos aprendiendo la palabra de Dios correctamente, pues para cuidar de que los demás no se desvíen, no se descarríen y que al rato sufran las consecuencias. Mis amados, la visión de Pablo de la vida eterna está aquí y tendría que estar en nuestra mente, pues nos muestra por qué es tan importante permanecer sanos en la fe. Así lo dice el versículo 13. Y para permanecer sanos en la fe, pues tenemos que estar bien alimentados correctamente, ¿verdad? O sea, una persona no puede estar anémica y decir que está sana. Por eso yo les pido, por favor, que no se pierdan de la bendición de estudiar la palabra de Dios, de atesorarla en su corazón, de todos los días tener ese alimento de pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, a través de su bendita palabra. Tenemos que estar sanos en la fe. Yo le doy la gloria y la honra a Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de la gran mayoría de ustedes, porque están perseverando, continuamente alimentándose. Y este tiempo que pasamos juntos, mis amados hermanos, no es tiempo en vano.
Tarde que temprano te vas a dar cuenta de que Dios trajo bendición a tu vida por este preciso instante, por lo que escuchaste en un momento que no quisiste perderte la enseñanza, la predicación, el devocional, el tiempo de oración, porque en ese momento Dios te dio justamente la luz para salir de tu problema. Tú y yo no sabemos cuándo el Señor, ¿verdad? Va a contestar a nuestras oraciones y de qué manera. Pero si estamos en constante búsqueda de su rostro, si constantemente estamos en esta relación personal con Dios, pues vamos a hallar en el momento adecuado la respuesta a nuestra situación. Eso es estar sanos en la fe. La esperanza de la vida eterna es nuestra meta, mis amados. La esperanza de la vida eterna es el mensaje que nosotros podemos proyectar y dar. Y la esperanza de la vida eterna es la motivación que nos lleva a seguir caminando en el camino que nuestro Señor trazó para nuestras vidas. Por eso podemos darle hoy gracias a Dios, porque esta vida no es el final como resultado de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz y por medio de la resurrección. Esta vida no es el final. El día que tú y yo partamos a la presencia del Señor es nuestro nuevo comienzo en el Cristo. Es directamente ya estar proyectados para lo que viene, para el mundo venidero, dice la palabra de Dios. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos líderes. Ya quedamos que todos nosotros, todos ustedes y yo, somos líderes. En cualquier área de nuestra vida siempre el Señor nos ha llamado a ser líderes. Que nos ayude a liderar correctamente bien y pasar el relevo, la estafeta a otras personas para el futuro. Que nos ayude a ver a aquellas personas que también van a tener esa condición de ser buenos líderes, porque tú y yo tenemos que formar buenos líderes en nuestros hijos espirituales, en nuestras generaciones. Y esto nos tiene que llevar, mis amados, por último, a nunca perder la esperanza. Nunca podemos perder la esperanza. Miren, a veces las circunstancias de nuestra vida pueden parecer muy desalentadoras, muy desalentadoras. Empiezas a ver todo lo que has hecho mal, empiezas a sentir cómo la oscuridad, ¿verdad?, cae sobre ti. Y aún así quiero declararte en el nombre de Jesús que Dios nunca nos va a dejar sin un rayo de su esperanza. Amén. Aún por lo más terrible que ha pasado en tu vida, nunca te va a dejar sin un rayo de esperanza. Mis amados, Dios va a hacer que se cumpla su palabra en toda su extensión. Y eso pues tiene que traer convicción y bendición a nuestra vida. Porque su palabra dice que tú y yo tenemos esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna. Y por eso pues nada más nos queda, ¿verdad?, darle gracias a Dios por la esperanza de una nueva tierra, de unos cielos nuevos, y darle gracias porque el final no es el fin, porque el final llegará cuando todo esté bien. Y Dios se va a encargar de poner tu vida en el orden correcto para el día en que seas llamado a su presencia. Y de esa manera llegar a los pies de Cristo, a ese lugar en donde vamos a estar eternamente y para siempre en adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos a darle toda la